Hola a todas y a todos. Me vais a perdonar, esta es mi primera charla en persona, esto impone muchísimo. Ahora entenderéis un poco por qué es mi primera charla. Antes de empezar, quería agradecer a la organización de la Salmodejotec la oportunidad de estar aquí y también el currazo que se han marcado organizando este evento. Es un evento diverso, hay charlas de todos los ámbitos de la tecnología, lo cual no es tan sencillo de organizar ni es tan sencillo encontrar, y además tenemos pues ponentes masculinos, femeninos, la verdad es que es una maravilla, así que muchísimas gracias y por supuesto pues a todos los patrocinadores también que están ayudando con esto. Bueno, vamos a arrancar. La charla se llama SRE es como montar en bicicleta. Vais a ver que es un poco así en muchas cosas y también tiene muchísimo más detrás. Antes de empezar me voy a presentar. Mi nombre es Anastasia Kondratieva. Como veis aquí os he puesto cosas que he hecho, que soy. Y antes de la pandemia yo era traductora. Ya sé que las cuentas a vosotros no salen, a mí tampoco, la verdad. Pero bueno, poquito antes de la pandemia empecé a estudiar Administración de Sistemas Linux por mi cuenta. No tenía información privilegiada, no sabía lo que iba a pasar, la verdad. Pero bueno, ya llevaba unos cuantos meses estudiando, viviendo de ahorros y obviamente pues los ahorros se iban acabando y empecé a buscar trabajo complementario para seguir estudiando, pero resultó que el día que firmé ese trabajo pues declararon estado de alarma, con lo cual no empecé nunca ahí y 2 meses después ya entré como becaria en una empresa, becaria de sistemas, después avancé a operadora de sistemas y actualmente llevo más de 1 año y medio trabajando como SRE en Clarity AI. Como veis el caminito ha sido un poco especial. De ahí que bueno, yo siempre digo que soy la generación pandemial de la tecnología porque toda mi evolución ha sido durante la pandemia. Bueno, vamos a lo que hemos venido aquí. SRE es como montar en bicicleta. Sí, bueno, SRE es como montar en bicicleta. ¿Vale? Solo que la bicicleta está ardiendo, tú estás ardiendo y todo a tu alrededor está ardiendo. ¿Vale? Vais a ver por qué ahora mismo, pero bueno, vamos a la definición primero. Vamos a ver lo que es SRE, lo que hacemos de SRE en mi empresa y cómo trabajamos, ¿vale? Y lo que conseguimos. SRE apareció con Google. Es un término que acuñó Ben Traylor-Sloss, cuando entró en Google en 2003, se creó el equipo de fiabilidad. Como veis, pues Site Reliability Engineering es ingeniería de fiabilidad de un sitio. Es lo que encontramos cuando tratamos las operaciones como si fuesen problemas de software, ¿vale? Nuestra misión como SRE es proteger, aprovisionar y mejorar el software y los sistemas que están detrás de todos nuestros servicios, prestando especial atención a su disponibilidad, latencia, capacidad y funcionamiento. Esta es la definición oficial de Google, ¿vale? Partimos de que Google ha publicado ha publicado unos cuantos libros sobre el tema. Estos libros, pues la verdad es que los recomiendo bastante, establecen muchas bases, son interesantes en cuanto a qué es SRE. Y el término, como os he comentado antes, es muy nuevo, con lo cual ha ido evolucionando muchísimo en muy poco tiempo. Y como yo digo, la definición de Google, salvando las bases, se ha quedado en Google, ¿vale? Las cosas han evolucionado, las empresas aplican el rol de forma adaptada a sus necesidades y es a lo que ocurre, pero bueno, las bases, la verdad es que son comunes. Una de las cosas que decimos mucho, y eso lo compartimos con Google, es que la esperanza no es una estrategia, ¿vale? Nosotros siempre estamos preparados para que las cosas fallen constantemente. Y no nos pilla de sorpresa, sabemos que van a fallar, no esperamos que las cosas salgan bien por magia y tenemos muchos rituales, muchas ceremonias, mucha filosofía detrás, mucha preparación para que cuando simplemente fallen pues nos pillen las mejores condiciones posibles. Un ejemplo de esto es lo que de hecho los mismos de Google denominan la primera SRE, que creo que muchos la conocéis, que es Margaret Hamilton. Sabéis que bueno, fue una de las encargadas de la ingeniería de software en el lanzamiento de Apolo. Y esta filosofía que ella compartía, que evidentemente en ese momento yo no sabía que iba a acabar siendo parte de la filosofía SRE, es que tenemos que aprender de todo el mundo, incluso de los que menos esperamos aprender. Un ejemplo muy bueno de esto fue que trajo a su hija a su trabajo, a enseñarle cómo trabajaba. Y la niña empezó a trastear con el teclado de lo que iba a ser el lanzamiento del Apolo 13. Y sin querer activó el programa P01, que es el programa de lanzamiento, pero lo activó a mitad de proceso. Entonces colapsó todo.
Y claro, Margaret habló con sus superiores y dijo, oye, tenemos que procedimentar esto, porque esto puede ocurrir. Pueden iniciar ese proceso sin querer a mitad del lanzamiento. Y le dijeron, no, hombre, son astronautas. Es gente muy lista, no va a hacer eso. ¿Cómo va a pasar eso? Entonces, claro, efectivamente, Margaret no se rindió, hizo un procedimiento para esa casuística que nunca iba a ocurrir. Bueno, pues hizo ese procedimiento, lo documentó todo correctamente y efectivamente durante el lanzamiento de Apolo 8 alguien cometió un error y lanzó ese proceso a mitad de la operación. Si ese proceso no llega a estar documentado y procedimentado, esa gente no hubiera conseguido volver a Tierra. ¿Vale? Hasta ese punto estamos. Entonces, ese pensamiento de las cosas pueden fallar de 1000 formas diferentes, las que menos imaginamos, pues eso es lo que nosotros aplicamos y eso es lo que empezó con Margaret. En el aspecto más práctico de nuestra labor, os comento cómo ha cambiado las dinámicas de equipo y la estructura de los equipos. Pues desde la perspectiva tradicional teníamos a administradoras de sistemas y a desarrolladoras por un lado, y se hablaban poco y mal, la verdad, porque claro, un administrador de sistemas quiere que su plataforma, su infraestructura sea lo más estable posible, lo más fiable posible. Releases no, por favor, las justas y necesarias y que sean súper acotadas, porque claro, todos sabemos que lo que más problemas introduce, instabilidad introduce y bugs introduce son pues, las actualizaciones, las releases, todas estas cosas. Por otra parte, el equipo de desarrollo lo que quería es lo contrario, que el cliente tuviese una aplicación, una web, lo que sea, lo más moderna posible y tuviese el máximo de novedades posibles, con lo cual querían sacar más código con más frecuencia. Como entendemos, esas dos necesidades chocan frontalmente. Y no había mucha comunicación y casi siempre era a ver quién se salía con la suya. La aproximación de Google en su caso fue unir esos dos roles. Google lo que comenta es que crearon ese rol de ingenieras o ingenieros de software con conocimientos de sistemas, ¿vale? Enseñaron sistemas a la gente que ya sabía desarrollar software. Como os comento, el rol ha evolucionado y entonces hoy en día hay varios perfiles, varios tipos de personas que llegan a SRE. Hay gente que empezó en desarrollo y está ha aprendido sistemas para ser SRE, y hay gente que ha empezado en sistemas y está aprendiendo cosas de desarrollo para ser SRE. Es un rol muy complejo, muy transversal y ahora veréis pues, la cantidad de conocimiento que hay que tener y siempre es un work in progress, ¿vale? O sea, en ningún momento nadie dice que todos los que trabajamos de SRE sabemos de todo esto. Hay efectos prácticos, ¿vale? Creo que me he acelerado, ¿eh? O sea, yo creo que voy... Hablo muy rápido. Hay efectos prácticos. La teoría dice que el 50% de nuestro tiempo lo tenemos que dedicar a operaciones, lo que llamamos Ops. ¿Qué son? Pues son incidencias, tickets urgentes, pipelines de algún desarrollador que están fallando por algún tipo, por permisos, por configuración, por lo que sea. Cosas urgentes, cosas que no puedes retrasar y tienes que atender en ese mismo momento. Y el otro 50% del tiempo lo tenemos que dedicar a lo que es mejorar nuestra plataforma. Cuando hablo de plataforma puede ser cualquier cosa, puede ser una web app, puede ser una página web, puede ser pues, todo lo que podáis imaginar que puede ser un servicio global, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, pues ese 50% consiste en, pues por ejemplo, mejorar o limpiar los módulos que tenemos de Terraform para que estén más claros, más limpios, esté todo mejor conectado. Hacer una limpieza de usuarios de AWS, que nosotros usamos AWS para que todo esté mejor organizado. Hacer un estudio de alguna herramienta que nos pueda parecer que está guay para mejorar nuestra infraestructura y posteriormente implementarla o no. Todos esos procesos son a los que realmente tenemos que dedicar tiempo. ¿Qué pasa? Y eso lo veremos a continuación. Ese porcentaje fluctúa. Una semana todo va bien, estamos en la gloria, estamos mirando cosas, estudiando cosas, trabajo creativo a tope, estamos genial. Y otra semana pues pasa lo que sea y el porcentaje de Ops pasa a ser el 80% de nuestro tiempo, incluso el 90% de nuestro tiempo. Entonces tenemos que estar muy atentas a regular ese porcentaje, ¿vale? Veremos cómo lo conseguimos un poquito más adelante. Así como para resumir, SRE, si hablamos como ejemplo de una página web, se responsabiliza de esto, de la disponibilidad, del rendimiento,
de la eficiencia, de la monitorización, importante, de la respuesta a incidencias, porque aunque monitoricemos súper bien, pues de nuevo las cosas fallan, así que también tenemos que responsabilizarnos de eso, y de la capacidad, ¿vale? En cuanto a conocimientos prácticos, conocimientos técnicos, que eso implica, os he recogido aquí algunos. Repito, no todos sabemos de todo, todos estamos aprendiendo en todo momento, pero bueno, empezamos por la nube pública. Evidentemente, SRE es un rol muy nuevo y las empresas que usan ese tipo de roles pues tienen un perfil determinado, ¿vale? Tienen hacia la nube y tienen a cierto tipo de herramientas. En mi caso, pues usamos AWS, la nube de Amazon. Tenemos que saber de infraestructura como código, Terraform, por ejemplo. Tenemos que saber de CI y CD. Esto dependerá de cada caso. En mi empresa empezamos teniendo bastante carga de trabajo de este tipo, pero desde hace unos cuantos meses se ha introducido un nuevo equipo, que es el equipo de DevEx, el equipo de Developer Experience, que se ocupa exclusivamente, como su nombre indica, de la experiencia de los desarrolladores, del proceso de releasing, de que su trabajo sea más fácil, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ahora están prestando más atención a esa parte, pero aún así nosotros tenemos que ser capaces de identificar problemas que pueden ir surgiendo con nuestro CI y CD. Evidentemente, contenedores. ¿Qué seríamos sin contenedores hoy en día? ¿Vale? Microservicios, Kubernetes, Docker, obviamente pues a todos nos suena. Y eso hilado con la nube pública, ya no solo de microservicios y contenedores, sino de cómo se implementan en una nube concreta. Pues en este caso con AWS, EKS, ECR, etc. Monitorización, como os he comentado, esencial. Y gestión de incidencias, ¿vale? Respuesta ante incidencias que ocurran. Conocimientos de sistemas, lo que todo el mundo podamos saber qué es el conocimiento de sistemas de un administrador de sistemas clásico, networking, conectividad, interacción entre servicios, todo lo que podáis imaginaros. El DNS también lo tenemos que tocar, por desgracia. También tenemos que saber de programación, sobre todo enfocado a automatización. En este caso, pues más lenguajes de programación como Python o Go, para, pues ya no tanto para programar en sí, sino para crear herramientas o automatizaciones en nuestra infraestructura. Y por último tenemos que saber de seguridad, porque si tienes suerte y tu empresa tiene un equipo dedicado a la seguridad, genial, pero aún así, en muchos casos, la nube está genial, a todos nos gusta, te da muchas facilidades y muchas herramientas para la seguridad. Pero lo que no se comenta como en letra pequeña, es que esa seguridad la tienes que implementar tú y tienes que saber cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, el conocimiento de la seguridad es muy importante porque somos el pozo del pozo. El otro día lo estaba hablando con unos compañeros que decían que ingeniería en nuestra empresa era el trastero de la cueva, y yo le dije que SRE éramos el trastero del trastero de la cueva, ¿vale? Estamos en la base de toda nuestra infraestructura. Entonces, claro, estos son los conocimientos técnicos. ¿Qué pasa? Bueno, soft skills. Lo de antes, lo de el sysadmin con esta herramienta maravillosa que os he puesto, que mi marido me ha dicho que no es la homologada, porque la homologada está hecha por uno mismo. Esta ya es muy pro, ¿vale? El LART. Ya no sirve, ¿vale? Ya no podemos ser esa persona que solamente quiere lo suyo, consigue sus metas mediante amenazas y coacción y no se relaciona con nadie más, la típica imagen del sysadmin. El equipo de SRE colabora con todos los equipos, sobre todo los de ingeniería. Trabajamos con frontend, con backend, con data, según el proyecto, según la tarea. Tenemos que hablar con todos y tenemos que tratar con todos y tenemos que hacernos entender y entenderlos a ellos. Entonces, sobre todo ahora mismo con el ambiente remoto, etcétera, etcétera, pues es doblemente importante saber comunicarse, saber expresarse y saber promocionar tus necesidades, que lo veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Esto es, así a grandes rasgos, SRE. Hemos comentado al principio la diferencia entre SRE y DevOps. Bueno, lo que se comenta en muchos sitios es que DevOps es una filosofía, evidentemente. No solo se aplica a, por ejemplo, a la infraestructura, sino que abarca toda la empresa. Es una forma de pensar, tiene ciertas pautas, tiene ciertas cosas. Y SRE es la aplicación práctica de la filosofía
DevOps, ¿vale? Entre otras cosas, lo comentaré más adelante, pero entre otras cosas somos los encargados de difundir esa filosofía a través de toda la empresa, ¿vale? Promocionando pues, buenas prácticas, buena forma de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto es SRE. Ahora vamos a ver dónde lo situamos. ¿Dónde lo estamos aplicando? Bueno, yo trabajo en Clarity AI. Somos una empresa que trabaja con datos. Trabajamos con Machine Learning y escaneamos millones de datos y en esos datos pues incluimos muchísimas empresas, fondos de inversión, países y gobiernos. ¿Qué queremos conseguir? Bueno, queremos conseguir que todas las transacciones económicas tengan en cuenta los factores sociales y medioambientales y el impacto que tiene nuestro planeta, ¿vale? Ahora, actualmente estamos ya con muchas revoluciones en lo que son las inversiones a gran escala, es decir, una persona con mucho dinero o un banco crea un portfolio de inversión de X empresas y dice, vale, voy a ganar pasta, lo sé, voy a ganar pasta, eso está clarísimo. Pero aparte de ganar dinero, quiero que todas las empresas que formen ese portfolio, por ejemplo, no tengan mano de obra infantil o emitan la menor cantidad posible de CO2 o tengan un mayor porcentaje posible de mujeres en su plantilla, ¿vale? De esa manera, pues hay dinero, evidentemente, pero también se tienen en cuenta otros factores. ¿La meta cuál es? Pues la meta es que esos factores entren en juego en todas las transacciones económicas a largo plazo. Por ejemplo, cuando vayamos a comprarnos unas zapatillas por Amazon, veamos qué marca o qué modelo de zapatillas nos ofrece, pues es el más respetuoso con el medio ambiente, desde el momento en el que se fabrica hasta el momento que lo usamos y hasta el momento que nos deshacemos de esa zapatilla. Y eso sea como un parámetro que salga y forme parte de nuestra decisión, ¿vale? Entonces esa es nuestra meta. Como equipo de infraestructura, ¿qué nos importa? Bueno, nos importan nuestros clientes. Tengo que matizar aquí. Mis clientes como SRE no son los clientes del producto. Mis clientes son el equipo de ingeniería. Es decir, las desarrolladoras, los desarrolladores, el equipo de data, el equipo de front, etcétera, etcétera. Entonces aquí podéis ver un poco el crecimiento de la empresa. Cuando yo entré en la empresa en diciembre de 2019, perdón, o 2020 ya no sé, en 2020, perdón, éramos 70 personas en total. Actualmente somos más de 250. ¿Vale? El equipo de ingeniería empezó siendo de 25 personas y se prevé que para finales de 2023 seamos más de 150, solo en ingeniería. Os podéis imaginar lo que se implica a nivel incidencia, a nivel capacidad, a nivel de gente trabajando a la vez, todo eso. Entonces eso es lo que realmente a nosotros nos tiene que preocupar como equipo de SRE, ese crecimiento tan bestial que estamos teniendo. Y es al que nos estamos adaptando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente quiere decir que mi empresa es un coche de carreras que va a toda velocidad y el equipo de SRE tenemos que cambiar las piezas, hacer mantenimiento, arreglar cosas que fallan, pero ese coche no va a parar. Lo estamos haciendo en marcha constantemente. En eso consiste nuestro trabajo. Como veis, puede resultar un poco complicado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos varias formas de hacerlo. Primero tengo que deciros que actualmente en nuestro equipo somos 5 personas. Yo soy la que menos experiencia tiene, o sea que son 4 personas más seniors y yo. Y trabajamos, en principio ahora mismo estamos todos en una zona horaria parecida, pero tenemos flexibilidad de ubicación y flexibilidad de horarios. Es decir, podemos trabajar en el horario que nos dé la gana. Siempre nos intentamos adaptar a los compañeros y seguir ciertas dinámicas para poder facilitar nuestro trabajo. Como por ejemplo, tenemos reuniones diarias. Si alguien tiene que hacer algo y no va, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero bueno, la cuestión es que tenemos reuniones diarias en las que en 15 minutos, 20 minutos, explicamos lo que hicimos ayer o estos días. Vamos, pues como en el típico Kanban de Scrum, vamos de derecha a izquierda. Entonces vamos con lo que hemos hecho, las cosas que están en bloqueado, vemos si las podemos desbloquear, lo que estamos haciendo y las cosas pendientes o priorizadas. Entonces con eso todo el mundo está al día de lo que hacemos. Tenemos un espacio muy curioso también, una vez a la semana, los viernes por la tarde, cuando ya no apetece trabajar a nadie, en el que lo llamamos el Internal Space, en el que solo nos reunimos nosotros 5. A veces aparece el manager, a veces no. Y ahí hablamos básicamente de nuestra vida. Podría llamarse también la llorería, perfectamente.
Pues bueno, compartimos un poco todo lo que ha sido la semana. Contamos nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras penas y también si alguien ha estado trabajando en un proyecto, en una iniciativa, en una tarea más grande o incluso si no es tan grande, nos pone al día, nos cuenta cómo ha sido, qué ha hecho, cómo han quedado las cosas al final, qué dificultades ha encontrado, para que todo el mundo estemos más o menos alineados en los conocimientos que tenemos. Tener en cuenta que, bueno, una infraestructura siempre es gigante, ¿vale? Con que hablemos de una empresa medianamente grande, siempre es gigante. Entonces, es muy importante ese compartir el conocimiento en los compañeros para que no sea el problema X, el problema X siempre es de menganito, ¿vale? O sea, que se pueda preguntar a todo el mundo en nuestro equipo de todo siempre. Ese es el internal space. A veces se nos va de madre y como es viernes por la tarde, pues acabamos hablando de nada. Pero bueno, la idea general es esa. Otro espacio muy curioso que tenemos es el Open Space. Es una reunión bisemanal en la que está invitada toda la empresa. Evidentemente le interesa especialmente al equipo de ingeniería. La meta de esa reunión es contar lo que hacemos. En infraestructura, la grandísima mayoría de las veces nadie sabe lo que hacemos ni ve lo que hacemos. Yo digo que es nuestra reunión para justificar nuestro sueldo, ¿vale? Básicamente. Ahí pues contamos eso, si hemos hecho algo estas 2 semanas interesante que afecte a algún equipo en concreto, eso lo comentamos. Y sobre todo la parte importante, la segunda parte de esta reunión la dedicamos a que la gente hable, que pregunte, que haga sugerencias, que nos cuente sus necesidades, que nos diga qué puntos quiere mejorar, qué le haría falta para ser un poquito más feliz, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Entonces, es un espacio en el que nos comunicamos con todo el equipo de ingeniería, como digo, sobre todo, y establecemos esta confianza para saber en qué les podemos ayudar, porque en el fondo, como os digo, los clientes son ellos y ellas. También tenemos pues las típicas retrospectivas, la típica dinámica cada 2 o 3 meses para autocorregirnos las cosas que podemos mejorar. Y luego tenemos un procedimiento bastante interesante que son los Blameless Incident Reports y consisten en plantillas que rellenamos cada vez que hay un incidente en producción. Es una plantilla en la que tenemos el timeline de lo que ha ocurrido, quién lo ha encontrado, qué ha pasado, cómo se ha corregido, dónde hemos tenido suerte, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y eso se rellena por parte de todo el mundo implicado. Nuestra labor desde el principio, porque esto se empezó a utilizar hace más o menos un año, nuestra labor como SREs ha sido intentar difundir el uso de estas plantillas en toda la empresa, que la gente fuese consciente de que es también su responsabilidad. No es hago algo y me olvido, sino que tienes que tener un seguimiento y tienes que tener una iniciativa sobre las cosas que van ocurriendo. Entonces, bueno, en caso de necesidad, si ese incidente es más grave o si tiene más que hablar, pues luego con esa plantilla, con ese Blameless Incident Report, hacemos un post-mortem con la gente implicada, con la gente que puede ayudar a tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir, pues se hace una reunión y se hace un post-mortem de esa incidencia en concreto. ¿Por qué se llama Blameless? Bueno, porque en nuestro trabajo tenemos la mentalidad que hay que luchar muy fuerte con lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, de que en realidad la culpa nunca es de nadie. Es decir, las cosas en tecnología, en el desarrollo de software, fallan constantemente. Y van a fallar. Y no es porque Menganita ha querido que echases la tarde arreglándole algo porque ha querido romperlo. Simplemente ha ocurrido. Entonces, nos centramos más en la solución de problemas y no en buscar culpables, ¿vale? Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Con todo esto, aquí os he puesto alguna lista de las cosas que nosotros ponemos en marcha, de verdad que ponemos en marcha y lo pensamos constantemente como equipo. Lo primero de todo es que seguimos la filosofía de las 3 S. Small, Safe Steps. La infraestructura compleja no quiere decir que hagas las cosas de forma complicada. Incluso en iniciativas más grandes, más largas, las dividimos en tareas muy pequeñas, ¿vale? Muy pequeñas, incluso lo especificamos haciendo tickets, que parece una tontería, pero hacemos tickets de tareas muy pequeñas. ¿Por qué? Por lo segundo que os pongo ahí, somos conscientes de que las cosas van a fallar. Y si las cosas fallan y tú has dividido esa tarea, esa implementación, esa solución en tareas pequeñas, el rollout va a ser muchísimo más sencillo, ¿vale? Entonces, esa es la forma que tenemos de pensar. También tenemos y procuramos tener una gran capacidad de adaptación. Trabajamos en una startup
Eso ya para empezar. Y para terminar, pues trabajamos en lo más bajo, con lo cual todos los cambios que vienen de arriba, empezando desde la CEO, pasando por ventas, producto, desarrollo, etcétera, etcétera, se mueven y nos mueven a nosotros. Y nosotros nos tenemos que adaptar. Nosotros no somos una pieza inmóvil, completamente fija, que no hace nada más que aguantar ahí. Nosotros nos tenemos que adaptar tanto a la empresa como a las necesidades de la gente que está trabajando en esa empresa. Para eso también es importante el contexto. Se nos dice, tanto por parte de nuestra tech lead como por parte de nuestro manager, que jamás hagamos una tarea como si fuésemos unos monos. No hacemos nunca una tarea, un ticket, una petición, sin saber de dónde ha venido, quién lo ha pedido, por qué lo ha pedido. ¿Se ha buscado otra solución mejor? Y si esta es la mejor, ¿por qué se ha considerado que es la mejor? ¿Y esto se hace por qué? ¿Porque va a venir algo en un futuro relacionado con esto? Todo ese contexto nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Nunca hacemos las cosas por hacer. Y si nos llega una tarea sin ese contexto, se nos pide que por favor lo pidamos. Que no hagamos nunca nada sin saber el contexto. El tema de la autorregulación también es muy importante, y lo que os he comentado antes, en relación con la proporción operaciones y mejoras. Tenemos que hacer una revisión constante del porcentaje de operaciones y de incidencias que surgen. Si resulta que llevamos varias semanas con un porcentaje de incidencias muy alto, tenemos que hacer un estudio y ver qué clase de incidencias están ocurriendo con mayor frecuencia, porque seguramente sean cosas que podemos arreglar, automatizar, o en muchos casos ambas, ¿vale? Entonces, quitarnos ese porcentaje y bajarlo. Es un porcentaje que siempre tiende a subir el porcentaje de operaciones. Entonces, es un esfuerzo constante y consciente de estudiar ese cachito de nuestro trabajo y mantenerlo siempre a raya. Otra parte importante son los conocimientos homogéneos dentro del equipo. Nosotros no programamos como tal, aunque pronto vamos a empezar a automatizar y programar un poco más, pero sí que aplicamos el pensamiento de pair programming. Nosotros siempre trabajamos por lo menos en pareja, cuando no entre 3 personas. ¿Eso qué facilita? Bueno, facilita para empezar que gente como yo, que tiene un poquito menos de experiencia, pueda aprender muchísimo mejor. Y para terminar, que nadie se quede fuera. Lo que os he comentado antes de, este problema siempre lo soluciona Menganita. No. Todos sabemos un poco, obviamente nos preguntamos y es muy difícil estar todos al día, pero pues mediante esto intentamos que eso sea lo menos casos posibles. Entonces siempre trabajamos pues en parejas cuando podamos. Y, bueno, por otra parte esto, lo que os he comentado antes, la difusión de la filosofía DevOps. Nosotros somos los encargados de predicar con el ejemplo. La verdad es que no vale de nada decir las cosas y luego no aplicarlas. Pero ya no solo para la filosofía DevOps, nuestra evangelización, nuestra concienciación, pues son muchas cosas. Y por desgracia no es un aspecto tan visible, no es un aspecto tan técnico y muchas veces se deja muy abandonado. Un ejemplo que siempre pongo es que hace más o menos un año cambiamos de sistema de monitorización y nos pasamos a Datadog. Lo sencillo hubiese sido, os ponemos esta monitorización y ya está, apañaos. En nuestro caso lo que hicimos fue, tanto semanas antes como semanas durante, como semanas después, compartir información, compartir recursos, dar ejemplos, poner mensajes en Slack del tipo de mira este dashboard que hemos creado, qué chulo es. ¿Creéis que necesitáis algún dashboard parecido o creéis que necesitáis algo que pueda cubrir esta herramienta en concreto? Es un proceso de concienciación para que la gente empiece a usar las cosas que hacemos realmente y vean las ventajas que le pueden sacar. Entonces es un trabajo pues, de fondo del equipo de SRE, tanto en cuanto a filosofía como en el uso de las herramientas o de las facilidades que les damos. Esto implica, pues como os comento, la empatía con los demás equipos. Tendemos muchas veces a pensar, bueno, este de backend que ha venido pidiendo sus cosas, o estos de frontend lo tienen todo hecho un Cristo. Suele ser por circunstancias, ¿vale? Circunstancias, cosas que han surgido así, no es por ganas o por querer hacer las cosas mal. Entonces, pasamos por la parte de entender las circunstancias de los equipos, cómo trabajan, por qué están haciendo las cosas de esta manera y que a lo mejor a nosotros no nos acaba de gustar. Entonces, tenemos que tener mucha empatía con ellos. Y finalmente, pues nuestra meta final y última es que todos los equipos tengan la mayor autosuficiencia posible. No queremos que dependan de nosotros o que dependan de nosotros en la mínima medida posible. Todo lo que podemos automatizar, todas las herramientas que podamos crear o contratar o lo que sea para que les faciliten la vida, pues para nosotros es una ventaja.
Ya nos estamos acercando un poco al final. Aquí os he querido dar una lista un poco de algunas cosas de las que puedo contar y otras tantas pues ni siquiera están en esta lista que hemos conseguido a lo largo del último año. Pues como veis hay cosas un poquito de todo. Pasamos a EKS de COPS, que fue bastante traumático, implementamos la monitorización con Datadog, dijimos adiós a una VPN completamente horrible que teníamos, queda pendiente el ritual pagano quemándola por parte del equipo de SRE, vamos a disfrutarlo muchísimo, y hemos implementado un sistema de Zero Trust. El proceso de AWS y reorganización de AWS es un proceso completo, o sea, no para nunca, pero bueno, hemos hecho muchos arreglos en el sistema de permisos, hemos mejorado muchísimo el peering, hemos limpiado los módulos de Terraform, como os he comentado antes, hemos migrado un clúster entero de producción para tener mayor disponibilidad de IPs, porque se despliegan muchas cosas y cada vez se despliegan más cosas ahí. Hemos migrado toda la organización que teníamos en AWS, que fue un proceso bastante traumático también. Y hemos organizado todas las cuentas que tenemos para que todas las cuentas tengan su fin y su necesidad. Hemos implementado workflows, empezamos a meter un chatbot que tenemos interno, que ahora mismo ya lo está gestionando el equipo de DevEx, pero es uno de los ejemplos de self-service, de los que os he hablado antes. Es un chatbot en el que la gente puede pues tanto crear, rotar sus keys de AWS, resetear acceso a la consola, todas estas cosas que generan muchísimo trabajo, muy repetitivo y muy innecesario. Entonces, eso ahora mismo ya lo tenemos externalizado y ese trabajo nos lo hemos quitado de encima. Hemos empezado a crear entornos efímeros para que la gente de desarrollo pueda hacer pruebas, levantar un entorno, hacer sus pruebas y que ese entorno luego se muera. Y también pues, un trabajo constante es pues, la seguridad. Estamos ahora trabajando los disaster recoveries y estamos trabajando los game days para mejorar pues, cómo vamos a responder ante posibles incidencias. Pues, como, por ejemplo, la caída de una región entera de AWS, cosas así más tochas. Todo esto, bueno, yo diría que el 98% de estas cosas las hemos hecho sin afectar al trabajo de los demás en el equipo de ingeniería. Lo hemos hecho en tiempo real. Alguna cosa como en la migración del clúster lo hemos tenido que hacer de madrugada para no interferir en su trabajo, pero la mayoría de las cosas las hacemos sin que la gente se dé cuenta. Y esa es una de las importancias de estas reuniones como el Open Space. Cuanto mejor sea nuestro trabajo, menos se van a enterar de lo que hacemos. Entonces, claro, también es bueno y es malo por otro lado, porque claro, si no saben lo que hacemos, ¿cómo van a colaborar con nosotros? Pero bueno, en la gran mayoría de los casos es así. Ya os digo, ya os he traído algunos ejemplos. Al principio os he dicho que SRE es como montar en bicicleta, pero todo está ardiendo a tu alrededor. Habéis visto que sí, es posible. Y en algún momento también es verdad. Pero yo creo que es mejor cerrar con una frase casi textual, ¿vale?, de Albert Einstein. Y es que SRE es como montar en bicicleta porque para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Y eso es lo que hacemos en mi equipo todos los días, todas las semanas. Y la verdad es que tengo la suerte de contar con un equipo en el que nunca nos conformamos con lo que tenemos y siempre intentamos mejorarlo y adaptarnos. Así que bueno, hasta aquí mi charla. Os comento que en Clarity estamos contratando, así que si alguien quiere alguna duda, si tiene alguna pregunta sobre SRE, la vida, lo que pueda responder o lo que sea, pues me tenéis en Twitter, sobre todo, que soy bastante activa, y en mi LinkedIn, así que acercaos, comentadme, escribidme y yo estaré encantada. Muchísimas gracias. Ahora, si queréis realizarle alguna pregunta a Anastasia, podéis, es vuestro momento de hacérsela. Vale. Hola. Bueno, primero darte las gracias y las felicidades. La charla ha sido estupenda, me ha encantado. Y tenía una duda sobre lo que has dicho de la importancia del contexto. Los equipos de SRE muchas veces hacen, bueno, muchas veces no, siempre, hacen de embudo de toda la organización porque todo el mundo está en contacto con vosotros. Hola, ahora. Entonces, me gustaría saber cómo os llega tanta información contextual de por qué este backend está pidiendo esto, por qué este front está pidiendo esto, por qué data tal. ¿Hacéis algo en particular para gestionar ese conocimiento que tenéis? Sí.
A ver, nosotros ahora mismo tenemos un equipo de plataforma, ¿vale? Y el equipo de plataforma consiste en el equipo de Helpdesk, seguridad, DevEx, que es el equipo de Developer Experience, y nosotros. Lo que hacemos ahora y el proceso en el que estamos siguiendo es intentar limitar la carga cognitiva que tiene el equipo SRE. ¿Vale? De ahí la creación del equipo de DevEx, se va a crear otro equipo próximamente más especializado en tooling. Entonces, eso ya es un trabajo de manager que nos intenta hacer de escudo, o de nuestra team lead nos hace de escudo y nos da solo la información que necesitamos. Evidentemente, este año la carga cognitiva ha sido muy grande. Tienes que enterarte de todo y muchas veces te haces la picha un lío y es bastante complicado. Entonces sí, lo que estamos ahora en proceso es de podar, de quitar ese contexto. Ahora está siendo complicado, pero bueno, es un work in progress, así que yo espero que... Y hemos mejorado bastante. Ya solo con la creación del equipo de VEX hemos mejorado mucho. Cuando entré yo ni siquiera teníamos Helpdesk. Para que os hagáis una idea, yo entré de muy junior y yo empecé haciendo tareas de Helpdesk porque es que no había nadie para hacerlo. Entonces, ya echando la vista para atrás, estamos muchísimo mejor que donde estábamos, pero bueno, queda todavía mucho por mejorar. ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Y ahora que sepáis que es la charla de Javi Velasco aquí en este track, que se llama Building an Open API from TypeScript. Cuando queráis. Muchas gracias.